Empatía para resolver. Unidad 1. Identidad. La identidad en la era tecnológica es valiosa, multifuncional, compleja y necesaria para involucrarse en la transformación de los problemas sociales. La empatía es una herramienta indispensable que te ayudará a observar el entorno, a encontrar una causa que te lleve a generar un compromiso individual de aportación a la comunidad y al mundo. Vamos a ver el siguiente video. Oh my god. This is so amazing. Oh my gosh. Look at his long toes. He's got Tony's toes. You know what? I feel like he has my mouth. See his little bracelet? I think he looks like us. For the first baby that I get to actually look at, being my own is very overwhelming. And even to look at my husband looking at him was just such a good feeling. I got to fall in love with him. I love his lips because they're my lips. Kathy Bates es ciega, sin embargo, pudo ver a su bebé recién nacido gracias a una innovación sorprendente, eSight Glasses. Esta es la primera vez que Katie ve a un bebé en su vida. ¿Cuál es el problema que consideras que resuelve con los lentes que se muestran en el video? ¿Cómo consideras que fue el proceso de los creadores de los lentes para llegar a esta propuesta? ¿Cómo te imaginas que puede ser tu misión en el mundo cuando ves problemas como los que se muestran en el video? En este video, reconoce en ejemplos situaciones reales la importancia de la aplicación de la tecnología en la resolución de problemas, así como el impacto de la tecnología, la forma en la que se aplica el conocimiento en la resolución de una necesidad previamente identificada y observan la importancia de la identificación de situaciones que afectan la calidad de vida de las personas. Es de gran relevancia que analices los procesos que se llevan a cabo para crear soluciones. De esta forma lograrás identificar actores, conocimientos y habilidades requeridos para este fin. Ahora, reflexiona en torno a la importancia de contar con una misión propia, misma que te permitirá cambiar el entorno de las personas que te rodean. Veamos el siguiente video. Hola. ¿De qué es esa mochila tan pesada? ¡Wow! ¿No crees que es demasiado grande la insatisfacción que llevas contigo? Pero imagino que también hay personas y situaciones que alegran tu vida, ¿no? Creo que tu carga es demasiado grande y eso no permite que te eleves. A ver, deja lo que estás haciendo. Pensemos un momento. ¿Qué pasa con tu vida? ¿A dónde vas con ella? ¿Estás haciendo lo que siempre has querido hacer? ¿Tienes claro un propósito para tu vida? ¿Tienes clara tu visión? Sí, la visión. Y no hablo del simple hecho de ver. Si vemos a través de la historia, las grandes civilizaciones nacieron y fueron desarrolladas a través del poder de líderes visionarios. Los egipcios con sus grandes logros arquitectónicos como las pirámides, o el caso de los grandes inventos como el avión. Actualmente podemos volar por los aires gracias al sueño de Da Vinci y siglos después a la visión de los hermanos Wright de que el hombre pudiera volar. Los
Sus logros sociales, económicos, arquitectónicos, médicos, científicos y políticos le deben su concepción y nacimiento al poder de la visión. Visión es la habilidad de ver más allá de lo que existe, ver lo que puede llegar a ser y poder hacer de esto una realidad. Es la idea que nunca te deja, el sueño que nunca se desvanece, es la pasión que nunca se rinde, es aquello que te impide que puedas disfrutar de tu trabajo actual debido a que siempre estás pensando en aquello que deseas hacer. Nuestro mundo está lleno de personas que están muy ocupadas, pero que completan muy pocas cosas de valor. Viven en lo urgente y por falta de visión y determinación, no construyen sus vidas en la dirección correcta. ¡Hey! Escúchame. Todos nosotros tenemos el potencial de dirigir nuestras propias vidas cuando descubrimos nuestra visión personal y ponemos en ejercicio nuestros dones y talentos al servicio de otros. Nosotros somos como los árboles frutales. Crecemos en la tierra gracias al tiempo, a los nutrientes que recibimos y a las distintas experiencias de la vida, hasta que comenzamos a desarrollar nuestros frutos. Es mediante el perfeccionamiento y ejercicio de nuestros dones y talentos que encontramos nuestro propósito personal y es esta la fuente de nuestra visión que le da significado a la vida. Veo que lo que te expliqué te ha hecho sentido. Me alegro. La idea es volver a conectarte con aquello que te apasiona, conocer tu área de influencia e impactar a la sociedad. Para resolver problemas del entorno es indispensable ser empático con quienes padecen las consecuencias. La asignatura para resolver está conformada por estos 5 campos. 1. Identificar cómo se construye tu identidad, aspecto que te permitirá reconocer cómo puedes incidir en el entorno. 2. Conocer el proceso de la empatía te permitirá conectar con otras personas para reconocer necesidades. 3. Aplicar el pensamiento sistémico te permitirá conocer y reconocer cómo todo está relacionado a partir de sistemas. 4. Analizar los sistemas y sus conexiones favorecerá que identifiques dinámicas de impacto. 5. Conectar con el entorno te permitirá crear innovación y aprovechar el modelo de decisión del método que se propone en la teoría U. Conócete a ti mismo. Es importante que reflexiones en torno a la relevancia de contar con la capacidad para reconocer nuestra propia identidad, es decir, que logres identificar cuáles son las habilidades necesarias para identificarte como un ser único con una capacidad de análisis distinta a la de cualquier otro. Aunado a ello, considera que la empatía es la capacidad que te permite, a través de la sensibilidad y del reconocimiento de las condiciones y perspectivas de otro, que puedas comenzar a identificar y comprender los problemas más críticos que existen en tu contexto y en el de los demás. Veamos el siguiente video. Conócete a ti mismo. Es un consejo o un dicho que viene de la filosofía de la antigüedad griega. Cuando lo oímos, pensamos en la necesidad de hacer introspección, en aplicar sobre nosotros mismos una mirada psicológica. En eso pensaban los griegos cuando lo decían. Pues nos lo va a contar enseguida Maite Larrauri. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola Marta. ¿Qué significaba este consejo que tenemos aquí en la actualidad? Pues, en la antigüedad. No significaba lo que significa en la actualidad. Nos lo temíamos, sí. Sí, porque pasan estas cosas, ¿no? Que
las frases pasan por el tiempo y al final las oyes con una determinada música, ¿no? Yo creo que hoy en día cuando tú oyes "Conócete a ti mismo", "Esta persona no se conoce a sí misma", etcétera, es efectivamente una especie de... O sea, lo que le estás diciendo es que necesita tener una mirada psicológica sobre sí misma, la interpretamos en un sentido psicológico. Y no es eso, porque la psicología, si nos fijamos bien, es algo que tiene que ver con nuestro pasado. Es decir, la psicología de una persona es algo que tiene que ver con su familia, sus estudios, los amigos que tuvo, la biografía que ha tenido, etcétera, y eso es lo que constituye, digamos, lo que va a intentar explicar el carácter de una persona. Por tanto, la psicología mira el pasado de una persona. El psicoanálisis, por ejemplo, claramente aún más si cabe, ¿no? Del triángulo familiar, padre, madre, hijos, de donde se derivan parte de nuestros traumas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la frase de los griegos, porque esta es una frase de la antigüedad clásica, estaba apuntando al futuro. Es decir, que no era conócete, es decir, rebusca, ¿no?, en tu pasado y rebusca en tu mente dónde están las claves de por qué eres como eres, sino examínate y examina las cosas que haces para hacerlo mejor. De cara al futuro. Por lo tanto, es una mirada al futuro. Y ellos lo aplicaban eso. Ellos lo aplicaban, vamos a ver, esa frase estaba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, perdón. Y entonces, conócete a ti mismo, que después los filósofos la importaban en su propia filosofía y le daban un significado. El primero, por ejemplo, fue Sócrates, es decir, Sócrates conocía esta frase y por supuesto, Sócrates intentó aplicarla. Y se puede descubrir que es como lo estoy indicando, porque, por ejemplo, en la Apología de Sócrates, que es el escrito que hizo Platón recordando cómo había sido la defensa de Sócrates ante las acusaciones de las que fue objeto, Sócrates dice, es que yo no puedo arrepentirme ni rectificar sobre lo que ustedes me están condenando, porque lo que yo estoy haciendo es lo que yo seguiré haciendo. Yo lo que hago es molestar a mis conciudadanos recordándoles que más importante que las riquezas, que más importante que la fama, es que ellos se ocupen de sí mismos, se pongan a sí mismos como el centro de preocupación y el centro de examen. Y esto que yo hago es lo que yo querría que hicieran conmigo y que hicieran con mis hijos, por tanto yo no voy a cambiar de forma de ser. ¿De qué se diferencia una persona que se conoce a sí misma de otra que no? Pues que la persona que se conoce a sí mismo en términos griegos es una persona que, como va a estar haciendo una especie de examen de conciencia sobre lo que tiene que hacer para mejorar, etcétera, ¿En un futuro? Es una persona más equilibrada, o que intenta sobre todo poner el gobierno de lo mejor que tenemos en nosotros mismos sobre nosotros mismos. Esta es la fórmula que emplean los griegos. Es decir, mi razonamiento, ¿no?, que es la parte mejor de mí misma, la pongo a dirigir, a gobernar el resto de mis impulsos. Y si yo esto lo hago, estoy dirigiendo mi vida de una manera más equilibrada, más armónica. Y si soy una persona más equilibrada y más armónica, me conozco a mí misma en este sentido, en el sentido de que no soy una persona que hago las cosas porque sí. Soy una persona que analizo las cosas que hago. Y además, que seré así mejor ciudadano. Es lo que piensan también los griegos. Con esa concepción que tenían de la polis, ¿no?, los griegos. Sí. ¿Y eso vale para todo el mundo? ¿Es un consejo válido para todo el mundo? Yo creo que vale para todo el mundo, a condición de que pensemos que la filosofía vale para todo el mundo, pero eso es lo que yo defiendo. O sea, yo pienso que la filosofía es para los profanos, la filosofía es para todo el mundo y por lo tanto todo el mundo puede mejorar. Y no importa el pasado que hayas tenido, no importa que hayas tenido un triángulo familiar más o menos bueno, malo, regular, etcétera, no te empeñes en la psicología de lo que ya has sido, empeñate en ser una persona más equilibrada, en preguntarte por tus acciones, en poner el razonamiento en el puesto de mando, y de esa manera, decían los griegos, no solamente te gobernarás en la vida privada, sino que también sabrás ser gobernante en la vida pública. Reveladora, como siempre. Maite Larrauri, te agradecemos muchísimo lo que nos cuentas aquí en Filosofía para Profanos. Muchísimas gracias a vosotros.
Pensamiento sistémico. Este tipo de pensamiento te permitirá reconocer las conexiones que existen en todo. También lograrás identificar la importancia de comprender los problemas desde sus componentes más básicos, sus consecuencias y sus vínculos con otros sistemas, para que identifiques con más facilidad cuáles son las situaciones problemáticas de mayor urgencia y que requieren del diseño de soluciones. Veamos el siguiente video titulado Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se conoce como aquella disciplina que busca analizar los sistemas, ya sean ambientales, sociales, económicos, políticos, de cualquier índole, buscando integrar todos los factores que están relacionados allí. Como ingenieros, en especial pues desde la disciplina de la ingeniería, estamos llamados a poder interrelacionar todos los problemas que surgen al interior de cualquier sistema y poderle buscar una solución integral. En ese sentido, el pensamiento sistémico lo que busca es analizar todas las partes que están involucradas en cualquier fenómeno, en cualquier problema, desde una perspectiva circular, más no lineal. Integrar las soluciones que se presentan en cualquier disciplina. Nosotros trabajamos desde la disciplina de la ingeniería, sin embargo, con la experiencia que llevamos, hemos notado que el pensamiento sistémico puede utilizarse y es transversal a cualquier disciplina. Lo que hemos logrado entender con la experiencia es que al asumir o tomar como herramienta esta disciplina, podemos obtener soluciones más globales y más concretas. Desde esa perspectiva, la importancia del pensamiento sistémico radica en alcanzar a entender que el pensamiento sistémico no se puede plantear desde una forma lineal, sino de una forma integral, en la cual cuando nosotros evaluemos problemas, tenemos que enfocarlos observando y analizando todo el sistema, las interrelaciones que se presentan a ese sistema y la retroalimentación que siempre va a estar presente para cada uno de los participantes del sistema. Identidad. Jorge Luis Borges, famoso escritor argentino, dijo: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Veamos el video de TED, El poder de conocer tu propia identidad. Conocerlos. Muchas gracias. Cuando era pequeña, estudiaba en una escuela pública. A pesar de ser pequeña, tenía una gran riqueza cultural. En mi clase había gente de todas partes, de China, Brasil, Colombia, México, un chico de raíces italianas y yo, española palestina. A pesar de la diversidad, algunos de nosotros fuimos acosados durante años por otros niños, chicos locales que mostraban de esa forma su miedo a todo lo que no conocían. En aquella época, mis padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que mi hermano y yo pasábamos mucho tiempo en casa de mis abuelos. Uy, perdón. Mi yaya, maestra y maravillosa cocinera, era cariñosa y fuerte al mismo tiempo. Mi yayo, una de las mejores personas que he conocido, era alguien bueno. Era educado, artista, era autodidacta, era carpintero, encuadernador, esperantista, pero sobre todo tenía un gran sentido del humor. Era una persona fuerte,
de fuertes valores éticos, gran parte de los míos y de mi sentido de la justicia provienen de él. Aprendí mucho en esos años. Me hicieron plantearme infinidad de preguntas sobre la identidad, la familia, la ética, el mundo y cómo se supone que debía encajar en él. Pero siempre sentí que había un vacío en una parte de mi vida. Me crié con mi familia materna en España y apenas tuve contacto con mi familia paterna por la difícil situación de Palestina, por la cual mi padre tuvo que permanecer varias décadas lejos de su hogar. Recuerdo haber hablado por teléfono con mis abuelos paternos, pero la diferencia de idioma era realmente una desventaja. Y al ser muy pequeña no tuve la oportunidad de conocerles como hubiera querido. Según pasaba el tiempo, fui haciéndome más preguntas sobre mi identidad, tanto la cultural como la relacional. Es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos con respecto a lo que nos rodea. Quise saber más sobre la otra parte de mi familia paterna. ¿Quiénes eran? ¿Qué significa ser palestino? ¿Qué significa ser palestino en la diáspora? Estaba estudiando fotografía como parte de mi carrera en arqueología, la cual nunca acabé. Ya que siempre he pensado más bien que es necesario conocer tu historia para poder comprender tu presente y poder construir así correctamente tu futuro. Así que comencé a tomar fotografías de los amigos palestinos de mi padre, los cuales no me tomaron demasiado en serio porque me han visto crecer y digamos que me veían como la niña que daba la lata con la cámara. Pero cuando me mudé a Barcelona a acabar mis estudios fotográficos, contacté con la comunidad palestina de Cataluña, a la cual retraté, quizá en un intento de comprenderme a mí misma a través de sus facciones, de sus manos, en un intento de encontrar a gente un poco como yo, ni de aquí ni de allí, con la misma cara de eterno extranjero y un infinito deseo de encontrar el hogar, de encajar. Sentía que mi felicidad dependía de ello, de encontrar mi lugar, la etiqueta correcta. Quizá debido a un sentimiento de pertenencia que deseaba y que nunca tuve cuando crecí. Pensé que descubrir y construir mi propia identidad era como quitar un velo que tenía delante de los ojos y que una vez libre de él me daría cuenta de quién era yo en realidad y que a partir de allí tendría que escoger entre España y Palestina. Porque la gente siempre me pregunta, Maysun, ¿y tú cómo te sientes? ¿Española o palestina? Siempre he sentido la presión de tener que elegir, de tener que cumplir con los estándares ajenos sobre mi origen. Y al mismo tiempo me sentía la mitad de ello, mitad española, mitad palestina. Por supuesto, estaba equivocada. ¿Cómo alguien podría sentirse completo en términos de identidad si se le define como una mitad? Todo ese proceso en el que descubrí y construí mi propia identidad tuvo como punto culminante el primer viaje que hice a Siria en 2009, antes de la guerra, cuando participé en un campo de verano de jóvenes palestinos de todo el mundo. La esencia del evento consistía en analizar y debatir la identidad palestina. Al preguntarnos qué tres cosas definen la identidad palestina, una chica de Cisjordania dijo: para ser palestino necesitas hablar árabe, vivir en Oriente Medio y ser musulmán. Yo le dije,
Entonces yo no soy palestina en absoluto. He nacido y crecido en España, no hablo árabe casi y no soy creyente. Al final del debate acordamos que la identidad es algo mucho más complejo y personal que un nombre, tu procedencia o qué idioma hables. Eso me abrió los ojos y me hizo entender que ni encajaba en esa definición de Palestina, ni en los estándares de nadie, ni siquiera en aquellos aparentemente parecidos a mí, esos jóvenes americanos, palestinos, italianos, palestinos. Y lo más importante, me di cuenta de que no éramos mitades. De hecho, éramos más que un todo. Cada uno de nosotros tenía la suerte de tener más de un origen, más de una historia que contar. Descubrí que mi identidad cultural era enteramente española y enteramente palestina, y ninguna de ellas al mismo tiempo. Y eso realmente me hizo crecer, me enriqueció. Ni el color, ni el origen, ni el idioma, ni el género, ni la forma de pensar de una persona la definen. Es el conocimiento y el entendimiento de nuestra propia identidad lo que nos completa, digamos. ¿Y sabéis cómo me sentí? Libre. Como si me quitara un peso de encima. Me sentí capaz de cualquier cosa, poderosa, fuerte. Y eso me ayudó a comprender que siempre había estado en casa, que el hogar es algo que está dentro de uno mismo. Ese es el poder de conocer vuestra propia identidad. ¿Y qué tiene que ver la identidad de una persona con sus capacidades sociales, con su trabajo o con el éxito que pueda tener en la vida? Todo. El conocimiento de nuestra identidad nos permite desarrollarnos como personas, reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos para conseguir nuestras metas, ya sean individuales o colectivas. Nos permite ir más allá. Para comprender mejor y encontrar mi propio camino, usé varias herramientas. La pintura fue una de ellas. La pintura es algo muy importante para mí, porque me ayuda a conectar con mi interior y me equilibra. Pero quizá la más importante fue la fotografía. Recuerdo la primera vez que sentí la llamada del periodismo dentro de mí. Era el 9 de noviembre de 1989. Yo estaba a punto de cumplir 9 años. Recuerdo estar viendo las noticias con mis padres y con mi hermano durante la cena. A pesar de que no entendía completamente lo que estaba sucediendo, me di cuenta por sus caras de alegría de que algo verdaderamente importante estaba sucediendo. El muro de Berlín había caído. Vi gente destruyendo lo que quedaba de él, trepando, gritando, llorando de felicidad. La gente pasaba de un lado a otro para cerciorarse de que realmente podían moverse libremente. Sentía una emoción tremenda. Pero no fue suficiente para mí verlo en televisión. De alguna forma necesitaba estar ahí, presente, verlo con mis propios ojos, sentir los sonidos, los olores. Necesitaba ser testigo para comprender completamente la situación. No fue hasta el cabo de muchos años, después, cuando ya me dedicaba a contar historias, cuando me di cuenta de que la semilla del periodismo había estado siempre allí, aletargada. Conocer mi identidad cultural y relacional fue vital para comprender mi propio potencial y saber lo que quería hacer en la vida. Uno de mis amigos palestinos me preguntó si quería irme de viaje con él en 2006
a Oriente Medio para visitar algunos campos de refugiados palestinos y para poder comprobar cómo vivía la gente con mis propios ojos, ¿no? Ese viaje cambió mi vida. Me di cuenta de que parte de mi identidad consistía en una profunda necesidad de contar con imágenes lo que sucede a mi alrededor, lo que pasa en el mundo, sobre todo a la gente que no puede estar ahí para verlo. Sentí que era feliz contando historias y que a la vez era una gran responsabilidad. Además de una herramienta de conocimiento interno y externo, comprendí que el periodismo podía ser una forma de aportar algo a la sociedad, de aumentar por medio de imágenes la conciencia intercultural, de luchar por un mundo mejor. Siempre he querido ser útil a la sociedad y creo que este trabajo puede ser útil de alguna forma. A día de hoy, más de 10 años después del comienzo de mi trabajo, sigo pensándolo. Pero no es una cámara lo que se necesita para entender y cambiar el mundo. El afán por conocerse a uno mismo y lo que le rodea es la clave para lograrlo. Podemos utilizar una cámara, un lápiz, nuestra voz o cualquier otra herramienta para tratar de hacer de este un mundo mejor. Pero lo que nos impulsa a hacerlo, a ir más allá, a trabajar más, a superar nuestros propios límites, es la pasión por conocer. Y eso fue lo que sentí con 9 años. La pasión por conocer nos ayuda a saber quiénes somos y qué queremos de la vida. Nos ayuda a tomar decisiones. Este conocimiento es lo que nos hace verdaderamente independientes, pero también nos une como comunidad. El conocimiento es el pegamento de la sociedad. Durante estos años trabajando como periodista, he tratado de ser observadora invisible, pero nunca silente, de la historia que el ser humano dibuja cada día. He visto quizá más sombras que luces en mi camino, historias terribles que no deberían suceder. He aprendido sobre la guerra, sobre la muerte, sobre la pobreza, sobre el desplazamiento, sobre la soledad y cómo las personas buscan siempre lo mismo independientemente de dónde provengan o qué idioma hablen. Un lugar al que llamar hogar y alguien con quien compartirlo. Y son precisamente estas imágenes, estas historias, las que yo trato de mostrar, sobre todo cuando los medios de comunicación dejan de informar, porque ya no es noticia, y ya nadie se preocupa de qué pasó con aquel que lo perdió todo, ¿no? Es importante saber, conocer. La información es un derecho. Pero mis imágenes, vuestro trabajo, nuestro día a día, puede llegar a sentirse como una mitad, incompleto, si no somos capaces de conocernos realmente a nosotros mismos, en profundidad. Si no ponemos nuestro corazón, nuestros ideales, nuestra pasión y nuestra empatía profundamente en ellos. Por eso trato de hablar sobre las pérdidas de la gente, pero también sobre sus victorias, sobre su capacidad de resistir, de sobrevivir, sobre todo en situaciones límites como las de una guerra. Para ello, para tomar decisiones difíciles, complicadas, ellos han tenido que conocerse bien, tanto individual como colectivamente. La gente, independientemente
de dónde vengan y de sus circunstancias, sale adelante. A veces de manera improvisada, otras desesperada, pero lo intentan. La búsqueda de la independencia, de la realización personal, de la felicidad, son al fin y al cabo la esencia del ser humano. Por eso nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestra identidad, de quiénes somos y de lo que somos capaces de lograr y conseguir, nos hace fuertes, nos hace independientes. En una palabra, nos hace libres. Gracias.